Bienvenidos a la sección de cine. Los saludan Artemio Salas von Frauke, nuestro experto, y una servidora, Berenice. Disculpen, pero es que como le encantan los idiomas, se le va el tiempo estudiando diferentes lenguas. ¡Ey! ¿Empezamos ya? Comenzamos. Plata, pewter, pan, pewter pan, vuelve, pewter pan vuelve, antebajo cabe con, pewter pan vuelve con, ¿cambio? Muchos cambios. Peter Pan vuelve con muchos cambios. Reza. Hora. Ahora. General. Mayor. Ahora es mayor. Es vomitiva. Campanilla. Campanita. Está. Y campanita está. Extra. Guapa. Extra guapa. Preciosa. Forrísimo. Extraordinaria yo. Y campanita está extraordinaria. Sí. Así. Mimo. ¿Así mimo? Así mimo, chico. Es que ha estado hablando con su primo, un mimo cubano, y enseguida se le pega el acento. Esta cinta... ¿Robin? ¿Se refiere a Robin Williams? Esta cinta de Robin Williams es... ¿Sumas? Esta cinta de Robin Williams es su más. ¿Playeras Sandy? La talla. Grande. Su más grande. No siga. Esta cinta de Robin Williams es su más grande obra. Y ahora, señoras y señores, queda con ustedes el motivador más exitoso, el que más dinero ha hecho, el único, el Dr. Porras. El Dr. Porras siempre está dispuesto a darte la mano. Y hoy está contigo. Y aquí está su lema. ¡Zulema! 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 ¡Ra, ra, ra! Adelante, por favor, Leti. Gracias. Y su lema es: ningún problema puede ser más grande que tú. ¡Claro! ¡Claro que no! Ningún problema es más grande que tú. Tú eres más grande. No te dejes vencer. Tú sí eres fuerte. ¡Sí! Tú eres poderoso. ¡Sí! Tú eres el mejor. ¡Sí! Tú puedes discernir. ¡Sí! ¿Que no saben lo que es discernir? Bueno, ningún problema puede doblegarte. Los problemas son solo tonterías. Los problemas son idioteces sin importancia. ¡Sí! Los problemas son estúpidos. ¡Sí! ¿Qué son los problemas? ¡Estúpidos! Y ustedes son mucho más grandes que los problemas. Ahora veamos un testimonio de alguien a que le cambió su forma de ver las cosas el curso en video del Dr. Porras. Yo no tenía ganas de vivir. Me sentía sola, insegura. Entonces, compré el curso en 18 videocassettes del Dr. Porras. Y les juro que desde que vi el primer cassette, todo lo vi más claro. Fue increíble. Fue como si una luz me iluminara.
Entonces, cambié a otro cassette. Y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Todo era muy claro. Todo era demasiado claro. No se veía bien. Yo pensé que era mi videocasetera, pero no. Los cassettes estaban mal grabados. ¡Mentirosos! Quise hacer válida la garantía, pero no. Ese doctor Porras, desgraciado, mentiroso, me mintió. Todo fue mentira, una falsedad. Casos como estos nos llegan por miles. El curso del doctor Porras puede cambiar muchas vidas y hacerlas más felices. Así como cambió nuestra vida y la del doctor Porras. Sí, con cada curso nos ganamos una buena lana. Y ahora, el doctor Porras ayudará a uno de ustedes con sus sabios consejos y experiencia. A ver, tú eres el agraciado. ¿Yo? Sí, ven acá. Tú eres el agraciado desgraciado. Cuéntame tus problemas. Pues mi esposa me dejó. Yo realmente le cumplía. Trabajaba de sol a sombra. ¿De sol a sombra? Sí, vendía cervezas en la plaza de toros. Pero un día mi esposa se fue con mi mejor amigo. ¿Y tú todavía la amas? Sí, mucho, mucho. Entonces alégrate de que ella es feliz. Además, qué bueno que tu mejor amigo se fue lejos con ella, porque a ninguno de nosotros nos gusta tener amigos cornudos, ¿no crees? Pues es que yo lo veo a usted y... ¿Tú crees que yo soy feliz? ¿Tú sabes lo que yo sufro por tener mujeres como estas que todo el día me están acariciando, tocando, mimando y besando? ¿Conoces mi angustia al pensar que cada vez que me besan me pueden contagiar una gripa o un fuego? Mira. Tú eres saludable y no te preocupas si alguien al besarte te contagie. ¿Sabes cuántas personas buscan toda su vida la soledad? En cambio, tú no tienes que buscarla porque tú estás más solo que un perro. Disfrutas tu dinero para ti. Puedes comprarte muñecas inflables, todo lo que tú quieras, sin que te pidan para el gasto. Mírame a mí. ¿Tú crees que yo no sé lo que estás pensando al ver estas mujeres que me aman? ¿Crees que no sé los deseos carnales y animales que despiertan en ti y que te gustaría, al menos a ella, hacerla tuya, abrazarla y besarla? ¿Cómo sabe? Sabe riquísimo. Pero tú no tienes idea de lo que yo sufro y cómo me corroen los celos al ver las miradas las miradas libidinosas de gente como tú. En cambio tú eres libre, tú eres solitario, tú eres abandonado. Tú eres dueño de tu destino. Sal a triunfar porque tú eres un gran siervo. ¡Por los cuernotes! Llena tu vida de soledad, regocíjate y arriba, corazones. El venado. Gracias, amigos. Y compren su curso en video y sus libros. Y recuerden, sé feliz. You can do it. Doc, ¿cuál es su especialidad? Soy médico general. Ay, ¿por qué no trae sus insignias? Ay, fue un chistorín. Mire, aquí en su carta
leí que está usted muy preocupado por su reputación. ¿A quién se refiere? ¿De quién me habla? Me refiero a mi trayectoria como doctor. Que se ha manchado por culpa de algunos errores de las enfermeras. A ver, ¿te puedo tutear? Sí, claro. Sí. A ver, cuéntame uno de ellos. Cuéntame uno de tus problemas. Bueno, pues, una vez receté unos supositorios que dejé sobre un buró del cuarto. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues que en el buró también había unas veladoras junto a un santito Y se equivocaron. Sí, así es. En lugar de supositorios, le pusieron las veladoras. ¡Qué envidia! Digo, ¡qué tragedia! Lo malo es que se las pusieron con todo y el envase. Y tuvo que llegar hasta el proctólogo. Bendito. Pero no fue culpa mía, ¿eh? No. No, bueno. Por cierto, ¿sabes cuál es el colmo de un proctólogo? No, ¿cuál? Que cuando se quiere meter a la fila de los boletos para el cine, siempre lo mandan a la cola. ¿También sabes cuál es el colmo del urólogo? No, ¿cuál? Pues igual, nada más que cuando se quiere meter, lo mandan a la fila a hacer cola con el proctólogo. Ay, bueno, son chistecitos para que no te sientas tan mal. Mira, Emilio. Sí. Yo te recomiendo que no la hagas de tos. Los chismes siempre causan mucha transfusión. Yo sé porque a mí ya me ha pasado. Quizá tenga algodón de razón. Alguien me dijo una vez que no hiciera caso de chismes y que siempre diga la enfermera verdad. Yo te quirófano pedir que hagas un análisis de lo que ha pasado. Bata a ver que no es para tanto. Como la bisturí. Bueno, ya sabes que me puedes consultorio las veces que quieras. Y si sigues teniendo problemas, te puedo recomendar un hospital allá en Sanatorio, Texas. Bien, pues yo me despido y recuerda que yo te deseo mucho periódicamente y te mando todo lo que me sobra. ¿Va para Perote? No, yo voy para chofer. El que iba para Perote era mi primo, pero ahora va para abogado. Porque como Perote pues no ha podido encontrar trabajo. Yo digo que ¿cuál es su dirección? Avenida de los Cerezos, 543. Yo digo que ¿con qué dirección va su camión? Pues con esta, es una dirección hidráulica. A ver, ¿este camión es de la línea de camiones de Occidente? No, es de camiones de accidente. Por eso choqué el otro día que iba yo para Perote, oígame. ¿Pero va para Perote? No hay Perote que valga. Es que mire, el día del accidente iba yo muy tranquilo y se me cruzó un tráiler y me sacó un perito del tránsito. ¿Lo sacó un perito? Sí, porque yo quedé inconsciente dentro del camión. Soledad. Oiga, ¿por qué me dice Soledad? Pues porque dicen que la soledad es pasajera. Bueno, ¿va para Perote o no? Espérate. No, Perote, baboso. Pues usted no es perita en dulce. ¡Chistoso! Arrabalera. ¡Ay! ¡Grosero! ¡Grosero! ¡Idiota! ¡Grosero! ¿Cómo me puede faltar al respeto? Óigame. Me ahorcó el rete feo, óigame. Hasta la glándula perótida se me retumbó, óigame. Me sentí rete asfixiado, óigame. Pero es que usted me dijo que yo no era perita en dulce. No, no es perita en dulce, sino perrita en dulce, óigame. ¡Grosero! ¡Grosero!
grosero! Óigame, me ahorcó me ahorcó por segunda vez, pasajero. Pero dígame una cosa, ¿va para perote? No me queme la conversación. Me ahorcó, óigame. Sentí que hasta el peritoneo se me... No, oiga, por favor. ¿Podemos hacerle unas preguntas al joven Abasolo? Gracias. En la sociedad hay un mal que no distingue edad ni sexo y que daña en forma física, psicológica y permanentemente. Hablamos de la violación y hoy vamos a saber qué es lo que pasa por la mente de un ser humano para que cometa un acto tan deplorable y tan degradante como este. Nos encontramos en la correccional de menores con el joven Aarón Abasolo, quien acaba de cumplir una condena por violación. Joven Aarón, ¿podemos hacerle unas preguntas? Pregúntame, cabrón, pregúntame. Aarón, ¿qué fue lo que más le dolió ahora que estuvo en la cárcel? No, pues los toques que me dieron en los separos de la delegación. ¿Y desde cuándo tuvo tendencias de violador? Pues desde chico. Es un mal de familia, cabrón. ¿De familia? Sí, cabrón. ¿Qué no ves que tengo unos tíos famosos en Veracruz? ¿Puedo preguntarle quiénes son? Pregúnteme, cabrón, pregúnteme, cabrón. ¿Quiénes son? Los violadores de Papantla. No, se traen mareadas todas las chavas de Papantla. Y, bueno, ¿cuándo fue su primera violación? En la primaria, acá. Fue por obediente, además. ¿Por obediente? Sí, ca. Mira, la primera vez que estaba yo en la clase de deportes jugando básquet con mis compañeros, el maestro me gritaba, ¡viola, viola! Y yo, pues, violaba. Sobre ellos, pues, era fácil, tan chavos. ¿Violaba a sus compañeros? Bueno, había unos chicos muy apretados. No se dejaban porque era muy difícil meterse con ellos. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿puedo hacerle otras preguntas? Pregúnteme, pregúnteme. Bueno, ¿alguna otra experiencia de su juventud? Yo tenía una maestra de música. Regacha, la verdad. Regacha. Me daba a escoger entre un instrumento y otro para aprender música. No le hice caso y que me acusa con el director. Bueno, ¿y qué pasó? Pues el director me dio un ultimátum. Me dijo, ¿el piano o la viola? Pues me chuté a la Miss. Entonces, se le puso dura la cosa. Sí, con todo y que la Miss estaba regacha, sí, me expulsaron, Bueno, tengo entendido que usted antes de violar se asegura que la gente no sea zurda. ¿Por qué? Pregúnteme, cabrón. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué pregunta eso? Sí, cuando yo te diga pregúnteme, que pregunten con confianza, cabrón. ¿Por qué? Sí, ya me habías preguntado. Es que se habla mucho de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como está de moda, yo no me quiero quedar atrás, cabrón. Bueno, a veces sí, ¿no? Bueno, ¿es cierto que a usted le da por violar cuando hay mucha gente? Sí, por eso me gusta ir con las tortilleras, cabrón. ¿Tortilleras? Sí, es que me gustan las violaciones en masa. No, en la cola de las tortillas se pone bien divertido, cabrón. Bueno, sabemos que anteriormente usted ya había tenido problemas con la ley. Ah, sí, una vez tuve hay una bronca con policía y tránsito. Ay, no me diga, ya sé. Por violar las leyes de tránsito. No, por violar a las de tránsito. ¿No las ha visto unas gorditas, morenitas, bien sabrosas? Unas que andan en su moto. Les encanta la mordida. Bueno, ok, ya entendimos. Los perros, ya ve que... Ya entendimos. Pero sabemos que usted ha sido acusado de atropellar a algunas señoras. Ah, sí, es que el otro iba en un cochecito ahí de esos. No me fijé y pues les pegué, cabrón. ¿No vio a las señoras? ¿No vio a las señoras? No vio a las señoras. Solo puras chavitas, ¿no? Porque sí las señoras ya están... Bueno. Aunque dicen que de gallina vieja se hace buen caldo. Bueno, ¿le puedo hacer la última pregunta? Pregúntame, cabrón, pregúntame, cabrón. Díganos. No porque traigas botas. Dígame. Picudas. ¿Por qué las señoras también lo están acusando de fraude? A ver. Pues que es que por timarlas. ¿Por timarlas? Es que dicen que cuando las violaba,
lastimaba. Bueno, amigos, eso es todo. Vamos a un corte comercial. Bueno, entonces seguro dura la cosa. No, no te trabes, que no te trabes. Digo, seguro dura la cosa. Sí, ¿no? ya van dos, cabrón. Los violadores de Papantla. Buenas noches. ¿Tiene mesa? Sí, sí, sí. Oye, carnal, oye. ¿Me trae, por favor, vino tinto y unas No, crepas? no, yo solamente quería saber si querías compañía. Oye, ¿a qué te dedicas? Soy abogada. ¡Ay, qué coincidencia! Sí. Tu silla y la mía son iguales. Sí, mucha coincidencia. ¿Te gusta mi traje o qué? Lo compré en la Lagunilla. Claro, yo lo escogí, ¿no? Porque mi mamá quería comprar uno de marinerito, pero no se lo permití porque pues no soy niño de mami, ¿no? Sí, además, pues es la tendencia de la temporada, ¿no? Sí. ¿Desea usted ordenar de una vez, señor? Ah, sí. Champán y caviar. Muy bien. Y algo más. Lo que pasa es Sí, que... no, ándale. Sí, cómo no. Ándale, órale. Se chivean. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Juliette. Ah, pues yo soy Odilón Pantoja Menchaca. Encantada. ¿Qué tal? Pero igual dime Jonathan, ¿no? Se oye mejor. Jonathan. Oye, qué hermoso vestido traes, Juanete. Gracias. Soy Juliette. Ah, sí. Sí. Oye, ¿y cuánto te costó? Porque déjame poner romántico. Espérate, para estar más acá, ¿no? Oye, es que como son de... Estos los venden en el metro, pero luego les llueve. Sí. Y Se apagan. luego se remojan. Sí. De aquí de la cabecita. Sí. Oye, ¿cuánto te costó tu vestido? Porque mi mamá y yo vimos en la calle de Coruña una tienda donde venden vestiditos iguales. Y en abonos, fíjate. La mía se me dice que son saldos porque luego se le cae el brillantito. Si quieres ir, mira, te bajas ahí en la estación del metro de Chabacano. Y casi no entramos a esa tienda porque no hemos entrado, pero se ve que la ropa es de segunda mano, pero está muy buena, fíjate. Sí, te entiendo muy bien. ¿Sí has ido? No, yo pero, tampoco, pero más o menos sé por dónde. Sí. La ropa que vienen de segunda mano, fíjate que está buena. Sí. Hay de todo y además en abonos, Juanete. Juliette. Ah. Mire, señor, aquí está su caviar. Ah, gracias. ¿Quieres las rajas de chile serrano? Y sus tortillas que me pidió, señor, aquí están. Gracias. Oye, pero las tortillas las pedí de harina. No, ya déjalas, luego ya te tardas más. ¿Me permite, señor? No, aquí no, amárramela, no, manito, acá atrás. Oye, te decía de la tienda. Si quieres ir, yo te puedo conseguir un catálogo o te acompaño. Ay, gracias. ¿No? O le digo a mi mamá que lo pida porque lleva buena relación con la señora de ahí. Digo, no vais a pensar que soy niño de mami, ¿no? Pero... No. Sí. Señor, aquí está su champán. Ah, gracias. ¿Quieres un taco de caviar? No, me espero. Ah, la champán, gracias. Quítale la carta, amigo. Así. A ver, mira. Siempre hay que venir bien preparado. Mira, ¿no? A ver. Está bien grande la corcholata. Pues ayúdame, ¿no? Digo, te doy una propina, pero destápamela. Espérate, maestro, espérate.
Espérate. ¡Ay, Dios! La corcholata es mía porque luego para las promociones, así se ganó mi carnal un carrito eléctrico. Sí, es que luego los dejan tirado y se avientan, ¿sí o no? Sí, qué maravilla. Gracias, así déjala ya. Así está bien, aquí déjala, no se la lleve. Juanete, ¿con qué quieres tu champán? ¿Quieres con cola o con soda para pedir los refrescos? No. Tráete unas. Ay, discúlpame, ¿sabes? Tengo que ir al tocador. Tengo que pasar al tocador. Sí, es que el champán. Sí, así dicen. Sí, ya entiendo a qué va. Tiene harto gas. Como que ya se tardó, ¿verdad? Debe estar tapado el baño. O ella. Bueno, ya, señor. Por última vez, ¿a quién les va a pagar la cuenta? Bueno, pues ya. No, valedor, no te pongas así. Discúlpeme, pero esta es una tarjeta telefónica. Pues sí. Eso es para que le hablen a mi mami, para que venga por mí. Vámonos. ¿Vámonos a dónde? Espérate. Así no, parece que estoy pariendo. O sea, hay mucha gente que sale a la calle muy ostentosa, con todas sus joyas, relojes, dinero, sin ponerse a pensar en los ladrones. Yo creo que eso está muy mal, de veras. Yo les recomiendo que no salgan a la calle con pulseras, anillos, medallas, efectivo. Mejor déjenlo en sus casas, salgan exclusivamente con lo indispensable. Este es un consejo de un servidor ladrón de casa habitación, porque me da mucho coraje llegar a robar una casa y que no haya suficientes joyas ni dinero. Déjenlas en la casa. Por su atención, gracias. Por favor, indíqueme su posición para rescatarlo. Sí, capitán. Estoy 30 grados al norte, 20 grados al sur. Mis coordenadas son 20 alfa y 35 zorro. Eso es todo, vamos para allá. Cambio y fuera. ¿Qué? Cambio y fuera, que vamos para allá. ¡Que vamos para allá! Hola, ¿qué tal? Ya saben quién soy, ¿verdad? Soy el longe moco. Y estoy aquí porque nadie sabe. Ya me enceré el dedo. Me va a brillar. Nadie sabe. Estoy aquí porque nadie supo la verdad de una terrible y espeluznante historia que le inventaron a Lupita D'Alessio. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? No, pues yo tampoco. Pero me imagino que ha de haber sido horrible. ¡Horrible! Seguro fue horrible. Me voy a echar una pajuelita. Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Soy Bob Atroz. Me alegra que estén con nosotros, sobre todo si tomamos en cuenta que jamás les he enseñado algo que valga la pena. He recibido cientos de cartas de amigos de todo el país. Cartas que dicen como, lárgate del programa, eres un pintor mediocre, prefiero a Cuevas, pintas peor que el del 11. Quiero decirles que me importa muy poco qué es lo que piensen de mis pinturas. Mientras me paguen por salir en este programa, se van a tener que refinar esta sección. Bien, el día de hoy vamos a pintar un cuadro lleno de colorido. Sí, diversión, sí. ¿Por qué no? Vamos a pintar un circo feliz.
Así que vamos a tomar un poco de rojo caballo. Pura sangre, desde luego. Vamos a pintar las formas básicas de un circo. Me encantan los circos. Cuando era niño, solía visitar los circos con frecuencia. Recuerdo que lo que más me gustaba eran los domadores. Sí, eran guapos los domadores de leones. En cierta ocasión, uno de ellos metió la cabeza en las fauces de un viejo tigre de Bengala. Sí, el felino cerró las mandíbulas fuertemente. La cerró tan fuerte que cercenó la cabeza del domador. La sangre salpicó al respetable de tal forma que todos salieron corriendo. ¡Oh, Dios!, decían. Y en la estampida varias personas fueron pisoteadas. Fue espantoso. Bien, volvamos al lienzo. Tal vez sea de noche. Sí, nuestro mundo es de noche. Así que vamos a tomar un poco de blanco ostión. Sí, blanco ostión. Sáquenlo con cuidado, no se vayan a salpicar. Squid, sí, con cuidado. Y vamos a pintar una hermosa luna plateada. Eso es. Qué bonita, sí. Bueno, tal vez nuestra carpa se encuentre sobre una avenida grande. No sé, quizá, ¿por qué no? La calzada de Tlalpan. Ahí siempre hay una avenida grande. Sí. Pongamos algunas indicaciones de luz, sí. De esas que tienen 3 verdes, sí. No, una verde, sí, y roja y ámbar, sí, eso es. Esta es una indicación de luz. Es un rojo mensual. Y la otra verde vejiga. Me encanta ese color. Recuerdo que una vez alguien me preguntó que si tenía verde vejiga. Le contesté que no tenía verde, pero vejiga sí. Y la tenía inflamada porque todavía no firmaba el cuadro. Llevaba 3 días sin hacerlo. Fue muy divertido, sí. Bien. Parece que esta esquina está muy sola. Tal vez necesite una amiga. Sí, vamos a pintar una mujer de la vida alegre. Sí, a la jarocha o a la maruca. Sí, una payasita. Una payasita. Ella es una payasita que trabaja en el circo. Las payasitas son tan divertidas. Recuerdo muchas anécdotas con ellas, pero por televisión no puedo platicarlas. ¡Qué diablos! Muy bien, pintaremos 2 payasitas, ¿por qué no? Para acordarme mejor. Sí. Recuerden que en su mundo pueden hacer toda clase de cosas. Sí. Ahora aquí podemos ver... Sí, podemos ver que ya se están abriendo las cerdas. Sí. Ya se están abriendo las cerdas porque este pincel ya está muy viejo. Se abrieron las cerdas, hay que cambiarlo. Estoy listo con este otro pincel. Ya casi estamos acabando. Solo basta que tomemos café. Hay que celebrar porque ya casi estamos en el final. Falta que pongamos a un borracho. Sí, un borracho junto a su poste. Sí, que esté ahí vomitando o haciendo algo, sí. Está a gusto, No le falta nada. Él quiere firmar. Sí, él quiere hacer una gran firmota. Sí, ahí dice, estuve aquí, claro que lo hice. Y ahora, veamos. Hay que recordar que un circo es siempre algo feliz. Felicidades, felices trazos. Sí, ya me voy a aventar. No, sí, por favor, no lo hagas. No, sí, es lo que quiero hacerlo. No, por favor, no. No, sí. Estoy decepcionado. Tú no me quieres dar la prueba de tu amor y eso es lo único que me importa en la vida. Si apenas nos estamos conociendo. ¿Cómo me pides eso? Pues para conocernos mejor. No, tú no me amas. Por eso no me quieres dar eso. Me voy a aventar, sí. ¡No! Mira, ya me... No, sí, mira. Mira, ya voy... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ay, me voy a aventar, eh! No, sí, me voy a lanzar.
Sí, déjame. Me voy a aventar, No, déjame. por favor. Sí, déjame. No. Suéltame. ¡Pablo! ¿Qué pasó? Perdiste la apuesta, carnal. Mira. No, hombre. ¿No que no me la tiraba? No, ni hablar. Págame. Nombre, Policarpio. Apellido, Dicarpio. Ocupación, Poli. Signo zodiacal, Capricornio. Defecto, caprichoso. Virtud, polifacético. Señas particulares, cicatriz en metacarpio del dedo gordo. Su esposa va a dar a luz a su octavo chamaco y al pobre Policarpio ya no le alcanza ni para los pañales. Él es agente de la Cajeta y es muy mal pagada. Ahora tuvo que conseguirse otra chamba además de la cajeta de los pañales de sus hijos. Mejor no hablemos. Ahora el caprichoso Policarpio DiCaprio es maestro de escuela. ¡Que nadie se mueva! Policarpio DiCaprio. Soy su nuevo profesor. Órale, todo el mundo pasa sus credenciales al frente. Credenciales al frente, órale. Cuidadito con movimiento. Cuidadito, no te me acerques. Órale. A ver, vamos a ver. No te agaches. A ver, Pati Negrete. A ver, agárrame la pistola. López Jimena. ¡López Jimena! ¿Quién es López Jimena? ¡Órale! Soy yo, profesor. A ver, dígame, ¿quién fue... No, Colón no. ¿Quién fue María Antonieta? Fue reina de Francia, nacida en Viena en 1755, esposa de Luis XVI, murió guillotinada en 1793. ¿Ya te quieres cooperar? ¿Quién la mató? No, pues no sé, profesor. ¿Quién la mató? Profesor, no sé. ¿Y tú crees que yo creo eso? ¡Claro que lo sabes! ¡Vamos, habla! No sé, profesor, no me acuerdo, de verdad. Mira, niña tonta. A mí no me vienes a engañar, ¿eh? ¡Contéstame! ¿Quién mató a María Antonieta? No sé, se lo juro. No sé, no me acuerdo. Ah, ¿no? Yo voy a hacer que te acuerdes. Órale. Por última vez. ¿Quién mató a María Antonieta? ¡Está bien! ¡Yo fui! ¡Yo la maté! ¡Pero lo hice por el bien del pueblo francés! ¡Muchachos! ¡No fue! ¡Llévensela, órale! ¡A fuerza! ¿En qué año me diste la sortija de compromiso? ¿Cuál sortija? El anillo que me diste antes de que nos casáramos. ¿Que no fuiste tú la que me dio el anillo antes de que nos casáramos? No me acuerdo. ¡Claro! Tú me diste la sortija. Yo me di la sortija. ¿Y con qué la medí? ¿Qué cosa? La sortija. ¿Qué es eso? La sortija, la esposa del acertijo. ¿No te gustan los acertijos? Ah, me encantaría acertijos, pero ya no se me da. No, a mí es a la que ya no se me da. De veras que a ti ya se te ve el avión. ¡Que nadie se mueva!
Policarpo DiCaprio. ¡Ah, madre! ¿Dónde quedó? Ah, aquí está. ¿Yo te di la sortija? Ya la Sigue corriendo, sigue corriendo. Todo comenzó el día en que nadie en la colonia Las Palmas esperaba absolutamente nada extraordinario, y precisamente por eso fue el escenario perfecto para que el caos, ese viejo amigo íntimo de Ludovico Peluche versión mexicana antes de que Ludovico existiera, se presentara con traje nuevo y sonrisa confiada bajo el rostro eternamente sorprendido de Eugenio, quien despertó aquella mañana convencido de que por una vez en su vida las cosas saldrían bien, una convicción peligrosa que ya desde él primer segundo empezó a resquebrajarse cuando el despertador no sonó porque él mismo lo había apagado la noche anterior para no oírlo, olvidando por completo que tenía una cita laboral que podía cambiar su destino. O al menos eso le había prometido el productor de un programa mediocre que buscaba desesperadamente a alguien capaz de improvisar sin vergüenza, y mientras Eugenio se levantaba de la cama tropezando con una pila de guiones rechazados, disfraces incompletos y pelucas que habían conocido tiempos mejores, el sol entraba por la ventana como un testigo silencioso de una vida construida a base de intentos fallidos pero narrados con una épica que solo él sabía otorgarse, porque Eugenio no fracasaba, simplemente ensayaba versiones alternativas del éxito, y así, aún en pijama, comenzó a practicar frente al espejo una sonrisa que mezclaba seguridad con resignación, esa sonrisa que decía, yo sé que esto va a salir mal, pero voy a hacerlo de todos modos, mientras recitaba un monólogo absurdo sobre un hombre que no sabía si era rico, pobre o simplemente confundido, sin notar que hablaba solo, como tantas otras veces, porque su vida entera era un ensayo general que nunca terminaba de convertirse en estreno, y al salir de su departamento, olvidando las llaves dentro y quedándose atrapado unos minutos que se convirtieron en media hora, tuvo su primer enfrentamiento del día con la realidad, representada por la vecina que lo miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad, reservada para quienes parecen estar siempre al borde de algo grande o de algo terrible, y Eugenio, fiel a su estilo, improvisó una excusa teatral explicando que estaba probando un nuevo método zen de desapego material, lo cual no convenció a nadie pero sí lo hizo sentir momentáneamente profundo, hasta que el portero apareció con una ganzúa improvisada y una advertencia sobre el pago atrasado del mantenimiento, una advertencia que Eugenio recibió como si fuera parte de un sketch, agradeciendo con exagerada solemnidad, porque en su mente todo era material potencial, incluso la humillación cotidiana, y al fin, ya vestido con una combinación imposible de colores y estilos que gritaban, audición desesperada, salió a la calle convencido de que el destino lo estaba esperando, aunque el destino, como era costumbre, estaba ocupado arruinando el transporte público, provocando que el autobús pasara lleno, luego otro se descompusiera frente a él, y el tercero lo aceptara solo para expulsarlo. 2 cuadras después cuando el chofer decidió que era hora de un descanso sindical no programado, y mientras Eugenio caminaba el resto del trayecto, sudando, ensayando chistes mentales y repitiéndose que el sufrimiento alimenta al comediante, comenzó a recordar todas las veces que le habían dicho que no era el tipo correcto, que no daba el perfil, que exageraba demasiado, que hacía caras raras, que no se parecía a nadie conocido, y esas palabras, lejos de hundirlo, funcionaban como gasolina emocional, porque si algo sabía Eugenio era convertir el rechazo en identidad, y así llegó finalmente al edificio donde se realizaría la cita, un lugar gris, sin alma, decorado con plantas de plástico y recepcionistas que dominaban el arte de ignorar con elegancia, y al anunciar su nombre, nadie pareció reconocerlo, lo cual no era nuevo, pero aún así dolía lo suficiente como para que él hiciera una reverencia exagerada y aclarara que estaba ahí para el futuro del entretenimiento nacional, provocando que lo miraran con sospecha y lo mandaran a esperar, y mientras esperaba, observó a los demás aspirantes, todos demasiado guapos, demasiado seguros, demasiado normales, y comprendió que su única ventaja era precisamente ser un desastre completo, una fuerza de la naturaleza que nadie sabía cómo controlar, y cuando finalmente lo llamaron, entró a la sala con una energía desbordada. Comenzó a hablar antes de que le preguntaran algo, se sentó en una silla que resultó estar rota, cayó de espaldas y, desde el suelo, decidió continuar su presentación como si nada, convencido de que el compromiso con el absurdo era total, y aunque los productores se miraban entre sí sin saber si reír o llamar a seguridad, Eugenio siguió, transformando la caída en un monólogo sobre la vida, el fracaso, la identidad y el arte de caer con estilo, y por un momento, solo por un momento, algo cambió en la habitación, una risa contenida escapó, luego otra, y entonces, sin darse cuenta, Eugenio había logrado lo imposible,
no porque fuera perfecto, sino porque era auténticamente imperfecto, y al salir del edificio, sin saber aún si había conseguido algo o no, sintió una satisfacción extraña, una sensación de que su desastre personal empezaba a tener forma, como si todas las piezas caóticas de su vida estuvieran alineándose para crear algo que nadie había pedido pero que todos necesitaban, y caminó de regreso a casa con la misma ropa ridícula, el mismo cansancio, pero con una historia nueva que contar, porque al final, su mayor talento no era actuar, sino sobrevivir al ridículo y volverlo narrativa, y así, mientras el sol comenzaba a esconderse y la ciudad seguía indiferente, Eugenio sonrió, convencido de que lo peor aún estaba por venir, y que eso, precisamente eso, era una excelente noticia. Eugenio despertó al día siguiente con la sensación inequívoca de que algo importante había ocurrido o estaba a punto de ocurrir, una sensación traicionera que solía aparecer justo antes de que la realidad le recordara su lugar en el universo. Y mientras se rascaba la cabeza tratando de reconstruir mentalmente la audición del día anterior, su cerebro seleccionaba solo los momentos más vergonzosos como si fueran grandes éxitos, ignorando deliberadamente aquella risa aislada que todavía resonaba débilmente en algún rincón de su memoria, y con esa mezcla de esperanza mal administrada y escepticismo aprendido, se levantó dispuesto a enfrentar otro día gloriosamente inútil, sin saber que el teléfono, ese aparato al que había jurado no prestarle atención para no alimentar falsas ilusiones, estaba a punto de traicionarlo con un timbrazo inoportuno que sonó justo cuando él estaba practicando frente al espejo una expresión dramática para futuros rechazos, y al contestar, con la voz impostada de alguien que quiere parecer ocupado e importante, escuchó una voz neutra que pronunció su nombre completo con una formalidad sospechosa, una voz que no se disculpaba ni prometía nada. Simplemente informaba que debía presentarse esa misma tarde para una segunda prueba, y Eugenio, experto en malinterpretar la vida, colgó convencido de que ya había triunfado, aunque no supiera exactamente en qué, ni para qué, ni por cuánto tiempo. Pero eso nunca había sido un obstáculo para celebrar anticipadamente, y así comenzó a prepararse con un entusiasmo desmedido, sacando disfraces de cajas polvorientas, combinando bigotes postizos con trajes elegantes, ensayando voces que iban desde el intelectual confundido hasta el héroe incompetente, porque si algo tenía claro era que debía llevar todo su caos concentrado en una sola aparición, aunque el departamento, testigo silencioso de sus decisiones, parecía observarlo con resignación, mientras el tiempo avanzaba y Eugenio se daba cuenta de que no tenía dinero suficiente para el transporte, obligándolo a recurrir a estrategias creativas como caminar largas distancias mientras ensayaba chistes con desconocidos que no habían pedido ser parte del proceso creativo, algunos reaccionando con risas nerviosas, otros acelerando el paso, y uno incluso ofreciéndole una moneda, gesto que Eugenio agradeció con una reverencia exagerada que lo hizo tropezar nuevamente, porque la gravedad parecía tener una relación personal con él, y al llegar finalmente al estudio, un lugar aún más impersonal que el anterior, fue recibido con miradas evaluadoras que no sabían si catalogarlo como talento o advertencia, y durante la prueba, le pidieron que interpretara escenas simples, cotidianas, algo que para Eugenio resultaba casi imposible, porque lo cotidiano siempre le parecía una farsa mal escrita, así que transformó una escena sobre comprar pan en una epopeya absurda sobre identidad, inflación emocional y pan duro como metáfora de la vida, provocando reacciones mixtas que iban desde la confusión absoluta hasta una risa genuina que nadie quiso admitir públicamente, y aunque nadie le dio una respuesta clara, le agradecieron con esa sonrisa profesional que no significa nada y lo significa todo. Y Eugenio salió otra vez sin certezas pero con historias nuevas que contar, regresando a su colonia como un héroe sin testigos, solo para encontrarse con un problema doméstico que parecía insignificante pero que terminó convirtiéndose en otra prueba de resistencia emocional, porque el agua estaba cortada, el gas también, y el recibo de la luz amenazaba con apagar incluso sus sueños, y mientras intentaba cocinar algo imposible con recursos inexistentes, reflexionó sobre la extraña paradoja de su vida, en la que cada oportunidad venía acompañada de un desastre proporcional, como si el universo exigiera un pago adelantado por cada esperanza, y en medio de esa reflexión, recibió la visita inesperada de un amigo que afirmaba tener contactos, siempre contactos, personas invisibles que nunca aparecían pero que prometían abrir puertas mágicas, y Eugenio, que ya conocía ese discurso, decidió escucharlo de todos modos porque incluso las mentiras bien contadas podían servir de inspiración, y entre promesas vagas y cervezas tibias, la noche avanzó con risas exageradas y silencios incómodos, hasta que finalmente, solo en su cama, mirando el techo agrietado como si fuera un mapa del futuro, Eugenio comprendió algo que no sabía poner en palabras pero que sentía con claridad, que su vida no avanzaba en línea recta sino en círculos caóticos, y que cada vuelta, cada caída,
cada momento ridículo, estaba construyendo algo más grande que él mismo, aunque todavía no supiera qué. Y con esa idea mal definida pero reconfortante, se quedó dormido pensando que, pasara lo que pasara, él seguiría adelante, porque no sabía hacer otra cosa, y porque en el fondo, muy en el fondo, ser todo un desastre era la única forma honesta que conocía de existir. La mañana siguiente llegó sin ceremonia ni advertencia, como llegan casi todas las cosas importantes en la vida de Eugenio, y lo encontró despierto antes de que el sol terminara de decidir si valía la pena salir, con los ojos abiertos y la mente funcionando a medias, atrapado en ese espacio incómodo entre la esperanza y la resaca emocional que dejan las expectativas no resueltas, porque aunque nadie le había prometido nada concreto, él ya había construido en su cabeza una narrativa completa, donde el éxito estaba a la vuelta de la esquina, y esa narrativa era peligrosa, no porque fuera ambiciosa, sino porque solía desmoronarse con un simple gesto de indiferencia ajena, y aún así, se levantó con una energía extraña, casi artificial, como si el cuerpo supiera algo que la razón todavía no podía confirmar, y comenzó a ordenar el departamento de una manera caótica que solo él entendía, moviendo objetos de un lugar a otro sin que nada pareciera realmente limpio, pero con la sensación de que al menos estaba intentando imponer un mínimo de control sobre su entorno, y mientras barría el suelo esquivando recuerdos convertidos en objetos inútiles, pensaba en las audiciones, en las miradas ambiguas, en las risas contenidas, y sobre todo en el silencio posterior, ese silencio que no significaba rechazo ni aceptación, sino una forma elegante de postergar decisiones, y ese silencio le pesaba más que cualquier no directo, porque no ofrecía material dramático claro, y Eugenio necesitaba conflicto para funcionar, necesitaba obstáculos visibles, no vacíos administrativos, y como si el universo escuchara sus quejas internas, el teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia casi agresiva, y al contestar, la voz al otro lado no era neutra ni amable, sino apresurada, desordenada, una voz que hablaba rápido y que parecía improvisar tanto como él, anunciándole que había sido seleccionado provisionalmente para participar en un segmento experimental de un programa nocturno que nadie veía pero del que todos hablaban como si fuera importante, y antes de que Eugenio pudiera hacer preguntas coherentes, la voz ya estaba dando instrucciones confusas, horarios cambiantes, advertencias contradictorias y una frase final que se le quedó clavada en la cabeza como un dardo mal lanzado: no exageres, sé tú mismo, pero menos, una indicación que para cualquier otra persona podría tener sentido, pero que para Eugenio era una paradoja irresoluble, porque ser él mismo implicaba exagerar incluso la moderación, y aún así aceptó, porque aceptar era su reflejo natural, y tras colgar, se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto sagrado que podía explotar en cualquier momento, y empezó a prepararse con una mezcla de nerviosismo y euforia mal calibrada, probándose ropa que no combinaba, ensayando chistes que ya no le parecían graciosos y descartando otros que sí lo eran por miedo a parecer demasiado raro, y esa autocensura momentánea lo inquietaba más que el fracaso, porque sentía que estaba traicionando algo esencial, aunque no supiera exactamente qué, y al salir rumbo al estudio, el trayecto se convirtió otra vez en una sucesión de pequeños desastres logísticos que parecían ensayos generales de un caos mayor, desde el taxi que lo dejó en la calle equivocada hasta el guardia de seguridad que no encontraba su nombre en ninguna lista y lo miraba como si fuera un intruso optimista, obligándolo a explicar su presencia con una serie de gestos teatrales que solo empeoraron la situación, y cuando finalmente logró entrar, descubrió que el ambiente era aún más caótico de lo que había imaginado, técnicos corriendo, cables enredados, actores practicando frente a espejos improvisados, productores discutiendo sin escucharse, y en medio de todo eso, Eugenio se sintió extrañamente en casa, porque ese desorden externo reflejaba perfectamente su estado interno, y durante la grabación, que nadie explicó claramente cuándo empezaba ni cuándo terminaba, fue lanzado a escena sin contexto, obligado a reaccionar en tiempo real a situaciones mal planteadas, y ahí, justo ahí, cuando dejó de pensar y empezó simplemente a existir, algo ocurrió, no algo grandioso ni épico, sino algo genuino, porque dejó de intentar ser aceptable y volvió a ser él, con sus pausas incómodas, sus miradas exageradas, sus respuestas que no iban a donde se esperaba, y aunque algunos se mostraron incómodos, otros no pudieron evitar reír, no por el chiste en sí, sino por la honestidad brutal del momento, y al terminar, nadie aplaudió ni felicitó, pero tampoco lo ignoraron, lo cual ya era una victoria ambigua, y de regreso a casa, caminando de noche con la ciudad vibrando indiferente a sus dilemas, Eugenio reflexionó sobre esa sensación extraña de estar avanzando sin moverse realmente, como si su vida fuera una cinta caminadora emocional, y aún así, no se sentía derrotado, sino curioso, porque algo estaba cambiando, aunque no pudiera señalar exactamente qué, y al llegar a su
departamento, agotado pero inquieto, se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y se permitió reírse de sí mismo con una sinceridad poco habitual, reconociendo que no tenía un plan claro, ni estabilidad, ni garantías. Pero sí tenía una historia que se estaba escribiendo sola, a base de errores, improvisaciones y pequeñas victorias invisibles, y comprendió que quizás el desastre no era un obstáculo, sino el método. Y con esa idea rondándole la cabeza como una melodía desafinada pero persistente, se quedó dormido otra vez, sabiendo que al día siguiente todo podía empeorar, mejorar o simplemente volverse más extraño, y cualquiera de esas opciones le parecía aceptable, porque al final, ya había aprendido que la normalidad nunca había sido una opción real para él. El día comenzó con una calma sospechosa, una de esas calmas que en la vida de Eugenio siempre anunciaban tormenta, y aunque él intentó convencerse de que esta vez sería diferente, que tal vez el universo estaba tomándose un descanso de sabotearlo activamente, su cuerpo no terminó de creerle, porque se movía con cautela, como si esperara que algo cayera del techo en cualquier momento, y mientras se preparaba un café aguado con los últimos restos que quedaban en la alacena, repasaba mentalmente la grabación de la noche anterior, buscando señales claras de éxito o fracaso, pero solo encontraba gestos ambiguos, sonrisas incompletas, silencios estratégicos, y esa falta de definición lo desesperaba más que una crítica directa, porque no sabía contra qué rebelarse, y aún así, cuando el teléfono volvió a sonar, no lo ignoró, porque ignorar oportunidades era un lujo que nunca se había podido permitir, y la voz al otro lado, distinta a las anteriores pero igual de apurada, le informó que el segmento había generado interés interno, una expresión tan vaga que podía significar cualquier cosa, desde una posible repetición hasta una investigación administrativa, y Eugenio respondió con entusiasmo cuidadosamente exagerado, como si supiera exactamente de qué estaban hablando, aunque en realidad solo estaba improvisando confianza, y colgó con la sensación de estar entrando en un juego cuyas reglas nadie le explicaba, y mientras intentaba celebrarlo consigo mismo, una visita inesperada interrumpió su frágil momento de optimismo, porque el casero apareció sin avisar, recordándole con tono burocrático que los pagos atrasados no se resolvían con talento ni promesas creativas, y Eugenio, atrapado entre la humillación y la necesidad de mantener la dignidad, respondió con un discurso apasionado sobre proyectos en puerta y futuros brillantes que sonaban mejor en su cabeza que en voz alta, y el casero, poco impresionado, le dio un plazo final que resonó como una fecha límite simbólica para algo más que el alquiler, y cuando se fue, el departamento se sintió más pequeño, más silencioso, como si las paredes mismas dudaran de su permanencia allí, y esa presión externa comenzó a filtrarse en su ánimo, obligándolo a cuestionarse si realmente estaba avanzando o simplemente repitiendo el mismo ciclo con diferentes decorados, y aún así, decidió salir, porque quedarse quieto nunca había sido su fuerte, y caminó sin rumbo fijo, observando a la gente común con una mezcla de envidia y curiosidad, preguntándose cómo se sentía vivir una vida donde las expectativas coincidían más o menos con los resultados, y en ese paseo introspectivo terminó encontrándose con alguien del pasado, una figura que representaba todo lo que él no había sido capaz de consolidar, alguien que había optado por la estabilidad y ahora hablaba de seguros, horarios y planes a largo plazo con una naturalidad que a Eugenio le parecía casi ciencia ficción, y aunque la conversación fue cordial, dejó un sabor amargo, porque puso frente a él la pregunta que siempre evitaba, si su camino caótico era una elección consciente o simplemente la ausencia de una alternativa mejor, y cuando se despidieron, Eugenio se quedó un momento quieto, respirando hondo, recordándose que compararse era una trampa peligrosa, especialmente cuando uno había decidido vivir al margen de lo predecible, y regresó a casa justo cuando anochecía, encontrando otro mensaje en el contestador, esta vez invitándolo a una reunión informal con el equipo creativo, una reunión que no garantizaba nada pero que sonaba lo suficientemente cercana al centro del poder como para despertar todas sus inseguridades, y esa noche casi no durmió, imaginando escenarios posibles, ensayando respuestas inteligentes, temiendo decir algo fuera de lugar y al mismo tiempo temiendo no decir nada memorable, y al día siguiente, al llegar a la reunión, descubrió que la informalidad era apenas una fachada para un caos estructurado donde todos hablaban al mismo tiempo, defendiendo ideas contradictorias, y Eugenio, lejos de intimidarse, comenzó a participar de forma natural, aportando observaciones absurdas que, para su sorpresa, fueron tomadas en serio, no porque fueran lógicas, sino porque rompían la monotonía del pensamiento convencional, y por primera vez sintió que no estaba solo actuando para sobrevivir, sino aportando algo real, algo que no podía ser fácilmente replicado, y aunque nadie firmó contratos ni hizo promesas
formales, al salir del lugar tuvo la certeza de que había cruzado un umbral invisible, uno que no garantizaba éxito pero sí transformación, y esa noche, de regreso en su departamento, con la amenaza del desalojo aún latente y el futuro todavía borroso, Eugenio se permitió sentir una forma distinta de cansancio, uno que no venía del fracaso sino del esfuerzo sostenido, y comprendió que el verdadero riesgo no era seguir siendo un desastre, sino empezar a creer que ya no lo era, porque esa identidad, por caótica que fuera, lo había mantenido en movimiento, y mientras se acostaba mirando el techo agrietado, aceptó que tal vez su vida nunca sería ordenada, pero sí podía ser auténtica, y con esa aceptación incómoda pero honesta, se quedó dormido, sabiendo que el día siguiente traería nuevas complicaciones, nuevas dudas y, con suerte, nuevas oportunidades para equivocarse de una forma ligeramente distinta. La invitación llegó escrita en un papel mal doblado que Eugenio encontró debajo de la puerta al regresar esa mañana, un detalle tan anticuado que de inmediato lo llenó de desconfianza y curiosidad a partes iguales, porque en su experiencia las cosas importantes nunca llegaban de forma clara ni elegante, sino disfrazadas de improvisación, y mientras leía la hora y el lugar de la siguiente grabación, notó que no había ninguna firma, ningún logo oficial, solo una frase escrita a mano que decía: «Ven como eres, pero no demasiado», una advertencia que parecía perseguirlo como un eco burlón, y aún así decidió tomarlo como una señal positiva, porque en su lógica interna, que algo fuera confuso significaba que todavía había espacio para él, y pasó el resto de la mañana preparándose con una mezcla de entusiasmo contenido y paranoia creativa, dudando entre vestirse de forma discreta para no llamar la atención o exagerar deliberadamente para asegurarse de no pasar desapercibido, un dilema que resolvió como siempre, combinando ambas opciones de la peor manera posible, y al salir rumbo al estudio, se cruzó con el mismo portero que días atrás le había advertido sobre las deudas, quien esta vez lo miró con una expresión distinta, casi respetuosa, como si intuyera que algo se estaba moviendo, y ese pequeño cambio de actitud infló el ego de Eugenio lo suficiente como para caminar con una confianza que no se sentía del todo justificada, y al llegar al lugar indicado, descubrió que la grabación no sería en un estudio tradicional sino en un espacio improvisado, una especie de foro alternativo donde las reglas parecían todavía más flexibles y peligrosas, y fue ahí donde conoció a otros participantes, todos tan distintos entre sí que parecía imposible que compartieran un mismo proyecto, y esa diversidad caótica lo tranquilizó, porque confirmaba que nadie sabía exactamente qué estaba haciendo, ni siquiera los responsables, y durante los ensayos, que eran más bien conversaciones desordenadas disfrazadas de planificación, Eugenio empezó a notar tensiones sutiles, miradas de competencia mal disimulada, chistes que escondían celos, y productores que hablaban de libertad creativa mientras anotaban silenciosamente todo lo que consideraban un riesgo, y en medio de ese ambiente ambiguo, le pidieron que improvisara una escena basada en una situación absurda, algo que para él era casi un hogar natural, pero esta vez sintió una resistencia interna, como si la presión de hacerlo bien estuviera saboteando su capacidad de hacerlo honestamente, y durante unos segundos incómodos, se quedó en silencio, observando al equipo, sintiendo que todos esperaban algo específico sin saber qué, y fue entonces cuando decidió dejar de intentar agradar, soltando una improvisación torpe, sincera, llena de pausas incómodas y observaciones aparentemente inútiles que hablaban más de su confusión que de cualquier chiste preparado, y para su sorpresa, esa vulnerabilidad desarmada generó una reacción distinta, menos ruidosa pero más atenta, y aunque nadie lo celebró abiertamente, nadie lo interrumpió, y ese silencio concentrado le dio una seguridad nueva, una sensación de que estaba siendo visto de verdad, y al terminar, uno de los creativos se le acercó con una sonrisa cansada para decirle que lo que hacía no era fácil de encasillar, una frase que Eugenio ya había escuchado muchas veces pero que esta vez sonó menos a excusa y más a reconocimiento, y el resto del día transcurrió entre ajustes improvisados, discusiones técnicas y decisiones pospuestas, y cuando finalmente salió del lugar, exhausto pero extrañamente satisfecho, recibió una llamada que rompió el equilibrio precario de su ánimo, porque era el casero, recordándole que el plazo estaba por vencer, y esa realidad concreta chocó brutalmente con la abstracción del mundo creativo en el que acababa de pasar horas, obligándolo a enfrentar una pregunta que había evitado hasta ahora, si podía permitirse seguir apostando por oportunidades inciertas mientras su vida material se desmoronaba, y esa noche, sentado solo en su departamento semivacío, con las luces apagadas para ahorrar energía, reflexionó sobre el precio de perseguir una identidad basada en el caos, preguntándose si en algún punto debería transformarlo en algo más sostenible, sin traicionar su esencia, y en medio de esa introspección, volvió a sonar el teléfono, esta vez con una propuesta más concreta, una participación regular, no un papel
protagónico ni una garantía de éxito, pero sí una presencia constante, una oportunidad de construir algo con continuidad, y Eugenio escuchó en silencio, sintiendo cómo la emoción luchaba contra el miedo, porque aceptar significaba comprometerse, y comprometerse implicaba el riesgo de fallar de una manera más visible, y al colgar, no celebró ni se lamentó, simplemente se quedó sentado, entendiendo que por primera vez no estaba reaccionando al caos, sino tomando una decisión dentro de él, y esa conciencia lo asustó más que cualquier rechazo, porque implicaba responsabilidad y con ella, la posibilidad real de perder algo que empezaba a importar, y al acostarse esa noche, con el techo agrietado observándolo como siempre, Eugenio aceptó que su vida estaba entrando en una fase distinta, no más ordenada ni más fácil, pero sí más expuesta, y comprendió que ser todo un desastre ya no era solo una excusa simpática, sino una identidad que debía aprender a sostener sin destruirse en el intento. Y con esa mezcla incómoda de esperanza y temor, se quedó dormido, sabiendo que el siguiente paso no dependería solo del azar, sino de su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que empezaba a mirarlo con atención. El primer día como parte regular del proyecto no llegó acompañado de fanfarrias ni instrucciones claras, sino de un mensaje confuso enviado a una hora absurda de la madrugada que Eugenio leyó varias veces para asegurarse de que no lo había soñado. Y mientras se preparaba con una concentración casi solemne, entendió que esta vez el error no sería solo personal, porque ya no estaba improvisando en los márgenes sino ocupando un espacio que otros también querían, y esa conciencia pesaba más que cualquier nerviosismo escénico, obligándolo a cuestionar cada decisión, cada gesto, cada palabra antes de decirla, algo completamente antinatural para alguien que siempre había sobrevivido reaccionando en tiempo real. Y al llegar al estudio notó de inmediato el cambio de actitud, ya no era el extraño tolerado ni la curiosidad ocasional, sino una pieza incómoda que debía encajar sin alterar demasiado la maquinaria, y esa maquinaria era ruidosa, ansiosa, llena de jerarquías implícitas y reglas no escritas que Eugenio empezó a intuir a través de miradas largas, silencios estratégicos y correcciones formuladas como sugerencias amables, y durante los primeros ensayos se le pidió moderación, contención, menos caras, menos pausa, menos rareza, indicaciones que chocaban frontalmente con su forma natural de existir, y aunque intentó adaptarse, algo se perdía en el proceso, como si cada ajuste limara una parte esencial de su voz, y esa pérdida se reflejaba en su desempeño, que empezó a sentirse correcto pero vacío, provocando una reacción tibia que nadie celebró ni criticó, y esa tibieza resultó más devastadora que un regaño, porque le recordaba todos los momentos en los que había sido aceptable pero olvidable, y al darse cuenta de ello, decidió arriesgarse de nuevo, introduciendo pequeñas desviaciones, pausas inesperadas, miradas que rompían el ritmo, y esas grietas en la estructura comenzaron a generar tensión, algunos productores frunciendo el ceño, otros observando con atención genuina, como si reconocieran algo valioso pero difícil de controlar, y esa división interna comenzó a manifestarse en discusiones veladas donde se hablaba de identidad, de público objetivo, de límites del humor, mientras Eugenio escuchaba en silencio, consciente de que esas conversaciones eran en realidad sobre él, aunque su nombre no se pronunciara, y en medio de esa incertidumbre, ocurrió un incidente menor pero revelador, una improvisación mal entendida que generó una risa fuera de lugar durante una grabación, provocando que alguien levantara la voz y pidiera orden, y Eugenio, sintiéndose responsable, intentó disculparse explicando su intención, solo para darse cuenta de que nadie estaba realmente interesado en la intención, sino en el resultado, y ese choque entre proceso creativo y producto final lo dejó inquieto, porque por primera vez entendía que el caos que lo había definido también podía convertirse en un problema estructural, y al salir del estudio ese día, caminó más lento de lo habitual, repasando cada momento, cada gesto, preguntándose si estaba traicionando su esencia al intentar encajar o si estaba siendo ingenuo al resistirse a cambiar, y esa noche, al llegar a su departamento, encontró una notificación final del casero, un recordatorio tangible de que el tiempo no se detenía para resolver dilemas artísticos, y esa presión material se sumó al conflicto interno, creando una sensación de urgencia que no le permitía refugiarse en la improvisación eterna, y mientras se sentaba en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, comprendió que estaba entrando en una etapa distinta, una donde el error tendría consecuencias visibles, no solo para él sino para otros, y esa responsabilidad lo aterraba y lo motivaba a partes iguales, porque significaba que finalmente estaba jugando en una liga donde importaba, aunque fuera como problema, y al día siguiente regresó al estudio con una actitud distinta, no más dócil ni más rebelde, sino más consciente, observando con atención cómo funcionaba el engranaje, donde podía moverse sin romperlo y donde debía empujarlo para que algo ocurriera,
y esa observación paciente comenzó a rendir frutos sutiles, pequeñas complicidades con técnicos, risas compartidas fuera de cámara, comentarios de apoyo en voz baja que le indicaban que no estaba solo, y aunque el reconocimiento oficial seguía siendo esquivo, Eugenio empezó a construir algo más sólido que la aprobación inmediata, una presencia constante, reconocible, que generaba reacciones incluso cuando incomodaba, y al finalizar la semana, exhausto física y emocionalmente, se dio cuenta de que ya no estaba esperando que el desastre ocurriera, sino aprendiendo a administrarlo, a usarlo con intención, y esa evolución lo sorprendió más que cualquier éxito repentino, porque implicaba crecimiento, algo que nunca había planeado pero que ahora no podía ignorar, y esa noche, al acostarse con la mente saturada de dudas y posibilidades, aceptó que el caos ya no era solo una identidad defensiva, sino una herramienta que debía afinar, y que el verdadero reto no era dejar de ser un desastre, sino evitar que ese desastre se volviera vacío o repetitivo. Y con esa reflexión incómoda pero necesaria, se quedó dormido, sabiendo que el margen de error se estaba reduciendo y que el siguiente tropiezo, inevitable o no, tendría un impacto mucho mayor que los anteriores. El día de la grabación en vivo llegó con una tensión espesa que se podía cortar con cuchillo, una tensión que Eugenio sintió incluso antes de salir de la cama, como si el aire mismo le advirtiera que cualquier error cometido esa noche dejaría de ser íntimo para convertirse en un espectáculo público, y mientras se vestía en silencio, con movimientos más lentos de lo habitual, comprendió que por primera vez no tenía la protección del anonimato ni del «todavía no importa», porque ahora importaba. Aunque fuera de una forma incómoda y frágil, y al llegar al estudio notó que todos parecían moverse con una precisión nerviosa, los técnicos ajustando detalles mínimos, los productores revisando escaletas con caras tensas, los compañeros evitando conversaciones profundas como si cualquier palabra extra pudiera desatar una catástrofe, y en medio de ese ambiente cargado, Eugenio se sintió extrañamente tranquilo, no porque confiara en sí mismo, sino porque ya estaba acostumbrado al desastre, y esa familiaridad le daba una ventaja emocional que nadie más parecía tener, y durante los últimos minutos antes de salir al aire recibió indicaciones contradictorias, algunos pidiéndole que fuera más él, otros que se contuviera, otros que simplemente no improvisara demasiado, y esas voces mezcladas formaron un ruido de fondo que decidió ignorar en el último instante, porque entendió que intentar satisfacerlas todas era la forma más rápida de fallar, y cuando finalmente se encendieron las luces sí comenzó la transmisión, algo se rompió, no de manera explosiva sino sutil, porque una señal mal coordinada lo dejó hablando fuera de tiempo, interrumpiendo una dinámica prevista, y ese pequeño desajuste generó una reacción en cadena. Miradas desesperadas detrás de cámara, gestos de corrección que llegaron tarde, y Eugenio, consciente de que ya no podía retroceder, decidió avanzar, abrazando el error en lugar de esconderlo, convirtiendo la interrupción en parte del discurso, hablando de la confusión, del caos, de lo absurdo de fingir control cuando todo se está cayendo a pedazos, y aunque ese giro no estaba planeado, algo en el público reaccionó, no con carcajadas inmediatas sino con una atención tensa, como si reconocieran una verdad incómoda que no esperaban escuchar en ese contexto, y mientras Eugenio continuaba, sintiendo como la adrenalina lo sostenía, notó que algunos compañeros empezaban a adaptarse, siguiéndolo en esa deriva improvisada, mientras otros se quedaban rígidos, esperando instrucciones que no llegarían, y ese contraste se volvió evidente, generando momentos de silencio incómodo que Eugenio decidió no llenar de inmediato, permitiendo que existieran, desafiando la lógica televisiva que teme al vacío más que al error. Y esa decisión fue la que terminó de dividir al equipo, porque algunos productores comenzaron a gesticular con evidente frustración, mientras otros observaban con una mezcla de horror y fascinación, y al terminar el segmento, no hubo aplausos ni celebraciones, solo un corte abrupto y una sensación de resaca emocional colectiva, y Eugenio salió del set sin saber si acababa de cavar su propia tumba profesional o de crear algo irrepetible. Y esa ambigüedad lo acompañó mientras se cambiaba en silencio, evitando miradas, escuchando fragmentos de conversaciones que se cortaban cuando él aparecía, y al salir del edificio, con la noche envolviéndolo como una manta pesada, sintió por primera vez el peso real de la exposición, porque sabía que ahora no solo dependía de opiniones internas, sino de un público invisible que juzgaría sin contexto ni misericordia, y caminó sin rumbo durante horas, repasando cada segundo, cada palabra, preguntándose si había cruzado una línea invisible que no se debía cruzar, y al llegar a casa encontró mensajes contradictorios, algunos de conocidos felicitándolo por la valentía, otros advirtiéndole que se había pasado. Y esa división reflejaba exactamente el conflicto que llevaba dentro, porque no sabía si había sido honesto o irresponsable, creativo o imprudente, y mientras se sentaba en la oscuridad de su departamento,
con el teléfono en la mano, comprendió que ya no podía refugiarse en la idea romántica del desastre inofensivo, porque ahora sus decisiones tenían impacto, generaban reacciones reales, y esa responsabilidad lo obligaba a replantearse su relación con el caos, no para eliminarlo, sino para entender cuándo usarlo y cuándo contenerlo, y esa noche casi no durmió. Imaginando consecuencias posibles, desde una llamada de despido hasta una oportunidad inesperada, y cuando finalmente amaneció, el cansancio se mezclaba con una claridad incómoda, porque sabía que algo había cambiado de forma irreversible, y al llegar nuevamente al estudio para enfrentar las repercusiones, encontró un ambiente aún más tenso que el día anterior, reuniones urgentes, puertas cerradas, discusiones en voz baja, y nadie le decía nada directamente, una estrategia que resultaba más cruel que cualquier confrontación abierta, y mientras esperaba, sentado en un pasillo frío, recordó todas las veces que había soñado con ser visto, con importar, sin imaginar que esa visibilidad también traería este tipo de angustia. Y cuando finalmente fue llamado a una sala, no encontró un juicio ni una absolución inmediata, sino preguntas, muchas preguntas, sobre intención, sobre límites, sobre dirección futura, y Eugenio respondió con honestidad torpe, admitiendo que no tenía un plan claro. Que su única brújula había sido siempre la reacción humana, no la estructura, y esa confesión desarmó un poco la tensión, porque al menos era coherente con lo que había mostrado en pantalla, y aunque no hubo una decisión definitiva ese día, Eugenio salió sabiendo que ya no era invisible, para bien o para mal, y de regreso a casa, con el cuerpo agotado y la mente saturada, aceptó que había cruzado un punto sin retorno, uno donde el desastre ya no podía ser solo accidental, sino una elección consciente con consecuencias, y esa aceptación le dio miedo, pero también una extraña sensación de dignidad, porque implicaba asumir plenamente quién era, incluso cuando eso incomodaba, y al acostarse esa noche, sin certezas pero con una convicción nueva, entendió que el verdadero riesgo ya no era fallar en público, sino dejar de arriesgarse por miedo a hacerlo, y con esa idea ardiente pero necesaria, se quedó despierto largo rato, esperando el próximo movimiento de un juego que ya no podía abandonar. Las consecuencias no llegaron como una explosión inmediata sino como una lluvia persistente, fina pero constante, que fue empapando cada rincón de la vida de Eugenio sin que él pudiera señalar un momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse, porque tras la emisión en vivo no hubo un despido fulminante ni una ovación inesperada, solo una serie de silencios estratégicos, reuniones pospuestas y mensajes ambiguos que lo mantenían en un estado de alerta permanente, y ese limbo resultaba más agotador que cualquier conflicto abierto, ya que lo obligaba a interpretar cada gesto, cada palabra, cada demora como una posible señal de su futuro, y mientras caminaba hacia el estudio los días siguientes, notó que algunas miradas evitaban cruzarse con la suya, otras se detenían demasiado tiempo, evaluándolo como si fuera un experimento del que todavía no se sabía el resultado. Y esa sensación de ser observado sin explicación comenzó a erosionar su confianza, no de golpe, sino poco a poco, obligándolo a preguntarse si realmente había hecho lo correcto o si había confundido valentía con impulsividad, y durante una reunión particularmente tensa, un productor decidió verbalizar lo que muchos parecían pensar, señalando que el programa no podía permitirse más momentos incontrolables, una frase que no mencionaba su nombre pero lo incluía por completo, y Eugenio escuchó sin interrumpir, consciente de que cualquier defensa apasionada solo confirmaría la imagen que estaban construyendo de él, y cuando finalmente habló, lo hizo con una calma inesperada, explicando que entendía la necesidad de estructura, pero que también creía que la reacción genuina del público había demostrado que había espacio para algo distinto, y esa respuesta no cerró el debate, pero sí lo desplazó, porque dejó claro que no se trataba solo de disciplina, sino de visión, y tras la reunión, nadie le dio instrucciones claras sobre su rol inmediato, dejándolo en una especie de pausa profesional que se extendía más allá del estudio, alcanzando incluso su vida cotidiana, porque al regresar a casa encontró otra notificación del casero, esta vez definitiva, estableciendo una fecha concreta para el desalojo si no regularizaba la situación, y esa amenaza tangible contrastaba brutalmente con la abstracción de los debates creativos, recordándole que, más allá de discursos sobre identidad y riesgo artístico, había cuentas que pagar y un techo que conservar, y esa presión material comenzó a influir en su percepción de las decisiones recientes, haciendo que incluso los momentos de orgullo se mezclaran con una culpa silenciosa, preguntándose si había sido justo poner en juego su estabilidad por una idea que ni siquiera sabía si podría sostener. Y en medio de ese conflicto interno, recibió una invitación inesperada para participar en una reunión externa con ejecutivos del canal, un espacio más formal donde, según le dijeron, se evaluaría el rumbo general, y Eugenio acudió con una mezcla de
resignación y determinación, consciente de que ese encuentro podía marcar un antes y un después, y durante la reunión escuchó análisis fríos, gráficos, proyecciones y palabras como marca, consistencia y riesgo controlado. Términos que le resultaban ajenos pero que entendía lo suficiente como para saber que no hablaban de personas sino de productos, y cuando le dieron la palabra, sintió la tentación de adaptarse, de prometer moderación, de asegurar que podía ajustarse a cualquier molde necesario, porque esa promesa podría resolver muchos problemas inmediatos, pero algo dentro de él se resistió, no por orgullo sino por cansancio, porque estaba agotado de actuar incluso fuera del escenario, y decidió hablar con honestidad, admitiendo que no podía garantizar previsibilidad, pero sí compromiso, que su caos no era un truco sino una forma de observar la realidad, y que intentar eliminarlo sería como pedirle que dejara de ver ciertas cosas, y esa declaración generó reacciones diversas, desde asentimientos pensativos hasta miradas escépticas, y aunque no obtuvo una respuesta clara, comprendió que había puesto sobre la mesa una verdad incómoda que no podía retirarse fácilmente, y al salir del edificio, sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de alivio y temor, porque había elegido no negociar su esencia, pero todavía no sabía el precio de esa elección, y esa noche, mientras empacaba algunas pertenencias por precaución, anticipando un posible desalojo, reflexionó sobre lo frágil que era la línea entre la autenticidad y la obstinación, preguntándose si su defensa del caos era realmente una postura ética o simplemente una forma elegante de evitar adaptarse, y en medio de esas dudas, recibió un mensaje breve de uno de los creativos con los que había conectado, diciéndole que no estaba solo, que algunos veían valor en lo que hacía aunque no supieran cómo integrarlo todavía, y ese gesto pequeño pero sincero tuvo un impacto profundo. ¿Por qué le recordó que no todo se reducía a decisiones ejecutivas, que también existían alianzas humanas construidas en la incertidumbre, y con esa idea rondándole la cabeza, Eugenio se sentó en el suelo, rodeado de cajas medio llenas, aceptando que su vida estaba entrando en una fase donde cada paso implicaba una renuncia, y que no había elección sin pérdida, y por primera vez no se sintió víctima del caos, sino responsable de cómo lo manejaba, entendiendo que el verdadero desafío no era sobrevivir al desastre, sino decidir qué tipo de desastre estaba dispuesto a ser, y con esa claridad incómoda pero necesaria, se recostó en el colchón aún sin desarmar, mirando el techo desnudo, preparado para enfrentar un futuro que ya no podía improvisarse del todo, pero que todavía se negaba a volverse completamente predecible. La decisión no llegó envuelta en solemnidad ni acompañada de un discurso inspirador, sino en forma de una llamada breve, directa y carente de emoción que Eugenio recibió una mañana gris mientras terminaba de guardar sus cosas en cajas que ya no sabía si estaba preparando para una mudanza temporal o para un cierre definitivo de una etapa, y la voz al otro lado, profesional hasta la frialdad, le informó que el canal había optado por una solución intermedia, una propuesta que no era ni un rechazo absoluto ni una aceptación plena, sino una oferta condicionada que implicaba cambios claros en su participación, menos tiempo al aire, mayor supervisión, guiones más cerrados y una cláusula explícita que limitaba la improvisación, y mientras escuchaba, Eugenio sintió como cada palabra iba delimitando un espacio más estrecho, no solo creativo sino vital, porque esa propuesta prometía estabilidad económica inmediata, continuidad laboral y una apariencia de progreso que podría resolver muchos de sus problemas urgentes, desde el alquiler hasta la incertidumbre cotidiana, pero también implicaba una renuncia silenciosa a aquello que había convertido su caos en algo significativo, y cuando la llamada terminó, no respondió de inmediato. No aceptó ni rechazó, solo pidió tiempo, un gesto que sorprendió a la persona al otro lado y que para él mismo fue revelador, porque por primera vez no reaccionaba impulsivamente, sino que se permitía dudar con intención, y pasó el resto del día caminando por la ciudad sin rumbo fijo, observando escenas ordinarias con una atención renovada, como si estuviera despidiéndose de una versión de sí mismo que todavía no sabía si estaba dispuesto a soltar, y recordó los años de anonimato, los escenarios improvisados, las risas ocasionales de desconocidos, las humillaciones pequeñas pero constantes, y también recordó el miedo permanente a no ser suficiente, a no ser visto, a no importar, y entendió que esa oferta tocaba directamente ese miedo, ofreciéndole una salida digna del caos, una narrativa de madurez que muchos considerarían un triunfo, y al regresar a su departamento, encontró al casero esperándolo, no con agresividad sino con cansancio, como alguien que ya había visto demasiadas promesas incumplidas, y esa conversación fue breve y brutalmente honesta, porque el casero le dio una última oportunidad concreta, un plazo corto pero real, y Eugenio asintió sin dramatizar, consciente de que ya no podía seguir postergando decisiones con discursos creativos, y esa noche, sentado entre cajas,
Revisó mentalmente cada argumento a favor y en contra de aceptar la propuesta, midiendo no solo las consecuencias profesionales sino las personales, preguntándose qué quedaría de él si comenzaba a editarse a sí mismo antes de hablar, si aprendía a anticipar expectativas ajenas como mecanismo de supervivencia, y aunque sabía que todos los artistas, de una forma u otra, negocian con límites, también sabía que su valor específico residía en no hacerlo del todo, en ocupar ese espacio incómodo donde la torpeza se convertía en lenguaje, y al día siguiente acudió a una última reunión para dar su respuesta, entrando al edificio con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo, porque había dejado de pensar en términos de ganar o perder, y comenzó a pensar en términos de coherencia, y cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad sencilla, agradeciendo la oportunidad, reconociendo la intención de equilibrio, pero explicando que no podía aceptar un rol que lo obligara a actuar como una versión diluida de sí mismo, no por orgullo sino por honestidad, porque sabía que en ese espacio limitado terminaría fallando de todas formas, no por incapacidad sino por incoherencia interna, y esa respuesta generó un silencio incómodo, seguido de preguntas prácticas, de intentos de renegociación, de sugerencias de flexibilidad, pero Eugenio se mantuvo firme sin dramatismo, repitiendo que prefería enfrentarla. Incertidumbre completa antes que una seguridad que lo alejara de su propia voz, y al salir de la reunión, no sintió euforia ni liberación, solo una calma pesada, como la que sigue a una decisión irreversible, y mientras caminaba por la calle, consciente de que había cerrado una puerta importante, también entendió que había abierto otra, aunque todavía no pudiera verla, y al regresar a casa, comenzó a desarmar las cajas que había preparado, no porque la situación se hubiera resuelto, sino porque comprendió que ese espacio, por precario que fuera, seguía siendo el lugar desde donde podía crear sin filtros, y esa noche recibió mensajes contradictorios, algunos lamentando su decisión, otros respetándola, y uno en particular, de un contacto externo al canal, mencionando un proyecto independiente que buscaba voces no convencionales, una mención vaga que no prometía nada inmediato pero que resonó con fuerza, y Eugenio sonrió por primera vez en días, no porque tuviera una solución, sino porque había recuperado algo que casi había perdido, la sensación de elegir desde la convicción y no desde el miedo, y mientras se acostaba esa noche, con el futuro todavía incierto y los problemas materiales intactos, entendió que el verdadero acto de madurez no había sido aceptar límites, sino decidir conscientemente cuáles no estaba dispuesto a cruzar, y con esa certeza silenciosa, se quedó dormido, sabiendo que el camino que había elegido sería más difícil, más inestable y probablemente más solitario, pero también más fiel a aquello que lo había llevado hasta allí, y que ese desastre, lejos de terminar, estaba a punto de transformarse en algo nuevo. En el punto exacto en que el cansancio emocional de todos parecía haber alcanzado una meseta peligrosa, la historia da un giro que no grita sino que susurra, y ese susurro es más demoledor que cualquier grito, porque ahora ya no se trata solo de errores visibles o malentendidos grotescos, sino de la lenta revelación de que el verdadero desastre no es lo que sale mal sino lo que nunca se arregló. Y así comenzamos esta 10ª parte con Eugenio despertando antes del amanecer, en una casa que por primera vez se siente silenciosa no por la paz sino por la ausencia, un silencio espeso que no se puede cortar ni con sarcasmo ni con una broma improvisada, y mientras se sirve café frío del día anterior, recuerda sin querer cada uno de los papeles que ha interpretado para sobrevivir, el hijo obediente, el adulto responsable, el comediante que convierte la vergüenza en aplauso, y comprende que todos esos disfraces, tan efectivos frente al público, fallan estrepitosamente cuando no hay nadie mirando, porque nadie aplaude la soledad, nadie ríe cuando el chiste es interno, y ese es el primer desastre real de esta parte, el descubrimiento íntimo de que el humor no siempre salva, a veces solo posterga el derrumbe, y así, mientras la mañana avanza, los personajes comienzan a cruzarse de nuevo, no por coincidencia sino por inercia, porque las relaciones rotas no se rompen del todo, se astillan y dejan bordes filosos que tarde o temprano vuelven a rozarse, y aparece la madre con su mirada, que mezcla reproche y ternura, esa mirada que nunca necesita palabras para recordar que el fracaso también es una herencia, y Eugenio intenta bromear, como siempre, pero esta vez la broma cae al suelo, pesada, inútil, y nadie la levanta, y en ese gesto mínimo se resume una vida entera de comedia forzada, de risas que taparon preguntas, de situaciones absurdas que sirvieron como cortina para no hablar de lo esencial, porque hablar de lo esencial implicaría aceptar que no todo se puede arreglar con ingenio, que hay culpas que no se diluyen en carcajadas, y mientras tanto los personajes secundarios, esos que siempre orbitan alrededor del caos principal, empiezan a reclamar su propio espacio narrativo. El amigo que siempre fue cómplice ahora se muestra cansado, la pareja que parecía entenderlo todo confiesa que nunca entendió nada,
y cada confesión no estalla sino que gotea lentamente, como una gotera constante que termina inundándolo todo. Y es aquí donde el tono de todo un desastre se vuelve más adulto, más incómodo, porque ya no se trata de reírse del error sino de mirarlo fijamente, sin música de fondo, sin remate, sin público, y Eugenio, atrapado en ese espejo, recuerda un sketch antiguo, uno que hacía reír a todos, y se da cuenta de que el personaje era más honesto que él mismo, porque al menos ese personaje sabía que estaba actuando, mientras que él confundió actuación con identidad, y esa confusión es el corazón de esta parte, el verdadero núcleo dramático, porque cuando uno no sabe dónde termina el personaje y empieza la persona, cualquier fracaso se siente total, definitivo, como si no hubiera un yo al cual regresar después del telón, y la historia avanza con pequeños gestos, llamadas no contestadas, miradas esquivas, silencios prolongados que dicen más que cualquier diálogo, y en medio de todo surge una oportunidad, no grande ni espectacular, sino modesta, casi ridícula, una invitación a hacer algo sin público, sin cámaras, sin expectativa de risa, y esa invitación asusta más que cualquier escenario lleno, porque ahí no hay personaje que lo proteja, y la tensión de esta parte se construye justamente en esa espera, en la duda constante de si aceptará o no, de si será capaz de existir sin provocar risas, de si alguien lo querrá cuando no esté, de vez en cuando, sino simplemente Eugenio, y mientras la decisión se aproxima, la narración se permite detenerse en recuerdos, en momentos pasados reinterpretados a la luz del presente, escenas que antes parecían cómicas ahora se revelan como pedidos de ayuda disfrazados, y esta relectura del pasado es otro desastre silencioso, porque obliga a aceptar que muchas risas fueron malentendidos, que muchos aplausos taparon vacíos, y aún así, lejos de hundirse del todo, algo empieza a reorganizarse internamente, no como una redención inmediata sino como una grieta por donde entra aire, una mínima posibilidad de cambio, y cuando finalmente acepta la invitación, no hay fanfarria ni celebración. Solo un paso torpe hacia lo desconocido, un paso que se siente más valiente que cualquier acto heroico, y la parte culmina no con una resolución clara sino con una imagen ambigua, Eugenio sentado, escuchando más de lo que habla, incómodo, vulnerable, vivo, entendiendo que quizá el verdadero desastre no fue equivocarse tantas veces sino tardar tanto en dejar de fingir que no dolía, y así, sin cerrar del todo, sin moraleja explícita, esta décima parte deja al lector suspendido en una pregunta fundamental, una pregunta que no busca risas sino verdad, y que prepara el terreno para lo que viene, porque a partir de aquí, cada paso ya no podrá esconderse detrás de un chiste fácil, cada decisión tendrá peso propio, y el desastre, lejos de desaparecer, comienza por fin a transformarse en algo que puede ser mirado de frente. La 11ª parte comienza justo después de ese momento suspendido en el que Eugenio decidió quedarse, escuchar y no esconderse detrás del reflejo automático del chiste, y esa decisión, tan pequeña en apariencia, actúa como una grieta que lentamente va abriéndose hasta convertirse en un pasillo estrecho por el que el personaje se ve obligado a caminar sin disfraces, porque ahora cada segundo se siente más largo, cada silencio más elocuente, y ya no hay risas que funcionen como relleno, y así lo vemos enfrentarse a una realidad que siempre evitó, la de ser uno más en la habitación, sin privilegios narrativos, sin el foco encima, y esa sensación lo descoloca profundamente, porque durante años creyó que el caos era externo, que el desastre venía de situaciones absurdas, de malentendidos exagerados, de personajes secundarios extravagantes, cuando en realidad el caos verdadero estaba en su necesidad constante de validación, en ese impulso casi infantil de ser visto y aprobado, y mientras escucha historias ajenas, problemas que no tienen remate ni punchline, comienza a entender que el mundo sigue funcionando incluso cuando él no es el centro, una revelación tan simple como devastadora, porque desarma la estructura entera sobre la que construyó su identidad, y a partir de ahí la narración se vuelve más introspectiva, más lenta, como si el tiempo mismo decidiera bajar el ritmo para obligarlo a sentir, y en ese ritmo aparecen recuerdos que no buscan ser graciosos, recuerdos de infancia donde la risa era un escudo, donde hacer reír significaba evitar preguntas incómodas, evitar conflictos familiares, evitar el miedo a no ser suficiente, y estos recuerdos no aparecen de golpe sino fragmentados, como flashes desordenados que se filtran en medio de conversaciones aparentemente triviales, y cada fragmento suma peso, suma capas, hasta que el personaje empieza a notar un patrón inquietante. Siempre que algo dolía demasiado, él respondía con humor, siempre que algo exigía compromiso emocional, él desviaba la atención con una broma, y de pronto entiende que ese mecanismo, tan celebrado por el público, fue también la razón por la cual muchas relaciones se quedaron en la superficie,
y esta comprensión no llega como un castigo moral sino como una tristeza serena, una melancolía que no busca culpables sino explicaciones, y en ese estado conoce a alguien nuevo, o quizá no tan nuevo, alguien que siempre estuvo cerca pero nunca fue realmente visto, una figura que no se impresiona por la fama ni se deja seducir por el ingenio rápido, alguien que escucha con paciencia y responde con silencios, y esa dinámica desconcierta a Eugenio más que cualquier crítica directa, porque no sabe cómo actuar cuando el otro no reacciona como el público espera, y así, escena tras escena, se va construyendo una relación extraña, sin fuegos artificiales, sin exageraciones, basada más en la incomodidad compartida que en la complicidad inmediata, y esta relación funciona como un espejo incómodo, porque cada vez que intenta hacer un chiste para llenar el vacío, el silencio vuelve, firme, obligándolo a quedarse ahí, y ese quedarse se convierte en el verdadero desafío de esta parte, quedarse sin escapar, quedarse sin actuar, quedarse siendo, y paralelamente los personajes del pasado regresan, no todos a la vez, sino de manera escalonada, como si la vida le estuviera dando segundas oportunidades cuidadosamente dosificadas, el amigo que se fue vuelve con reproches no resueltos, la pareja antigua reaparece con preguntas que nunca tuvieron respuesta, la madre observa todo desde una distancia prudente, como quien sabe que intervenir demasiado solo retrasaría el aprendizaje, y cada reencuentro es torpe, imperfecto, cargado de frases maldichas y silencios tensos, pero a diferencia de antes, Eugenio no intenta arreglarlo todo con un gesto grandilocuente, no promete cambios inmediatos ni se disfraza de personaje redimido, simplemente admite no saber, admite estar cansado de fingir control, y esa admisión, tan poco espectacular, provoca reacciones inesperadas, algunos se acercan, otros se alejan, pero por primera vez las consecuencias no dependen de su habilidad para hacer reír, sino de su honestidad. Y ese cambio de reglas redefine el tono completo de la historia, porque el desastre ya no es una serie de eventos externos sino un proceso interno, lento, incómodo, a veces contradictorio, y hay momentos en esta parte donde el viejo impulso vuelve con fuerza, momentos en los que está a punto de subir a un escenario improvisado, de recuperar el aplauso fácil, y esas tentaciones están narradas con cuidado, sin demonizarlas, porque el humor no es presentado como enemigo sino como un viejo aliado que ya no puede cargar con todo, y en uno de los pasajes más significativos, Eugenio se permite fracasar de una manera nueva, no hace reír cuando se espera que lo haga, y el silencio que sigue no es hostil sino neutro, un silencio que no juzga, y ese detalle es crucial, porque le muestra que el mundo no se derrumba cuando él no cumple su rol habitual, que el desastre no ocurre si deja de ser, de vez en cuando, y a partir de ahí algo se relaja, no del todo, pero lo suficiente para respirar. Y la narración se detiene en pequeños actos cotidianos, cocinar sin audiencia, caminar sin rumbo, escuchar sin interrumpir, acciones mínimas que antes habrían sido impensables dentro de su lógica de exceso, y estos momentos construyen una nueva forma de comedia silenciosa, una comedia que no busca carcajadas sino reconocimiento interno, y hacia el final de esta parte, surge una decisión importante, no impuesta desde fuera sino nacida de esa acumulación de silencios, de fracasos honestos, de relaciones reconfiguradas, una decisión que no garantiza éxito ni redención, pero que marca una dirección distinta, y la parte culmina con Eugenio mirando hacia adelante sin un plan claro, sin guión cerrado, entendiendo que por primera vez el desastre no lo define sino que lo acompaña como un recordatorio constante de lo que ya no quiere repetir, y ese cierre, lejos de ser definitivo, deja abierta la puerta a un último tramo donde las preguntas pesan más que las respuestas, donde el final no promete aplausos sino coherencia interna, y así la 11ª parte se cierra en un tono contenido, reflexivo, preparándonos para un desenlace que no necesitará exageraciones porque todo lo verdaderamente importante ya ha sido dicho en voz baja. La 12ª y última parte se abre con una sensación extraña, no de cierre sino de pausa consciente, como si la vida misma hubiera decidido bajar el volumen para permitir que Eugenio escuche por fin su propia respiración. Y desde esa calma frágil la narración se despliega sin prisa, porque ya no hay necesidad de correr hacia el chiste final ni hacia la escena culminante. Ahora lo importante es observar cómo cada pequeño gesto cotidiano se convierte en una declaración silenciosa de cambio, y así lo vemos levantarse temprano no por obligación ni ansiedad sino por costumbre recién adquirida, preparar café con atención, limpiar sin dramatismo, caminar por calles que antes solo atravesaba mentalmente mientras ensayaba líneas ingeniosas, y en ese caminar reconoce rostros que siempre estuvieron ahí pero que nunca había mirado de verdad, porque mirar implicaba detenerse y detenerse implicaba sentir, y sentir era precisamente lo que había evitado durante años, y esta parte final no busca absolverlo ni condenarlo, sino acompañarlo en esa aceptación gradual de su propia complejidad,
porque Eugenio ya no es solo el generador de caos ni la víctima simpática de situaciones absurdas. Ahora es alguien que carga con contradicciones sin intentar resolverlas de inmediato, y esa carga, lejos de aplastarlo, lo vuelve más ligero, más real, y los personajes que lo rodean también se ajustan a esta nueva frecuencia. Algunos desaparecen sin despedidas dramáticas, otros permanecen de formas inesperadas, ya no como satélites de su humor sino como presencias autónomas, y especialmente la madre, cuya figura atraviesa toda la historia como una sombra constante, adquiere aquí un peso distinto, porque su silencio final no es reproche ni aprobación, es reconocimiento tácito de que el hijo ya no necesita ser corregido ni celebrado, solo vivido, y en una de las escenas más íntimas, Eugenio recuerda una frase dicha años atrás casi como una broma, una frase que en su momento pasó desapercibida, y ahora regresa con una claridad dolorosa, dándole sentido a muchas decisiones erradas, y esta relectura del pasado no se presenta como arrepentimiento melodramático sino como comprensión tardía, porque entender no borra el daño pero permite dejar de repetirlo, y así la narrativa va cerrando círculos sin subrayarlos, mostrando cómo el humor sigue existiendo pero en otra forma, más seco, más silencioso, menos urgente. Un humor que aparece cuando ya no es necesario, y ese detalle es fundamental para el cierre temático, porque Todo un desastre nunca fue una historia sobre dejar de ser gracioso sino sobre dejar de usar la risa como escondite, y ahora, al final, Eugenio puede reír sin desaparecer detrás del personaje, puede bromear sin negar lo que siente, y en esa integración se encuentra el verdadero desenlace, no un éxito externo ni un reconocimiento público, sino una coherencia interna largamente postergada, y cuando surge la posibilidad de volver al escenario, esta vez no se presenta como tentación peligrosa ni como redención gloriosa, sino como una opción más, neutral, despojada de dramatismo, y esa neutralidad es la señal más clara de cambio, porque por primera vez su valor no depende de estar arriba o abajo del escenario, y la historia se permite entonces un final abierto pero sereno, Eugenio observando, escuchando, decidiendo sin prisa, entendiendo que el desastre no se elimina, se transforma, se integra como parte del paisaje personal, y que vivir no consiste en evitar el caos sino en no dejar que defina cada movimiento, y así, sin una última carcajada forzada ni una moraleja explícita, la novela se cierra con una imagen sencilla y honesta, un hombre que sigue siendo imperfecto pero ya no huye de ello, un comediante que aprendió a estar en silencio sin sentirse vacío, y un, de vez en cuando, que finalmente deja espacio a Eugenio siempre, y en ese equilibrio frágil pero auténtico se encuentra el verdadero final, uno que no necesita aplausos, porque por primera vez no actúa para nadie más que para sí mismo.